Amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos das de comunión con mis hermanos, Señor. Gracias por haber podido presentar alabanzas a tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Padre Santo, porque aún siendo hombres de labios inmundos, Padre, de manos inmundas, Señor, tú nos permites entrar confiadamente ante tu trono, Señor, y alabarte, darte gloria y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aún no escatimaste ni a tu propio Hijo, Padre, para poder venir en rescate por nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, por este mensaje que acabamos de leer, Señor. Ayúdanos a poder desarrollarlo, Señor, conforme a la interpretación de tu Espíritu Santo, Señor. No conforme a nuestra percepción, Señor, a nuestra comodidad, Señor, a nuestro ajuste, Señor, sino que sometemos todo eso, Padre, a tu Espíritu Santo. Que Él sea, Padre, que nos revele la Escritura, que Él sea el que nos guíe por sendas de justicia, por amor a tu nombre, porque tú vienes, Señor, por una iglesia santa que no tuviese mancha ni arruga, Padre. Gracias te damos a sí mismo por las ofrendas, Padre, que hemos podido recolectar el día de hoy. Sabemos que son para el servicio de tu obra, Señor, y tu ministerio. Gracias, Padre, a mis hermanos, y provee también a los que estén padeciendo necesidad, Padre Santo. Tú tienes cuidado de todas estas cosas, Señor, de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Dura es tu palabra, Señor. Cualquiera podría decir eso al leer estos pasajes, estos pequeños pasajes que están allí en el desarrollo de este sermón, pero toda la palabra del Señor es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. ¿Qué pasaría, mis hermanos, como introducción, si en vez de proyectar acá las letras o proyectar la palabra, comenzáramos a exponer el historial de nuestros teléfonos celulares? O exponer quizás los pensamientos que hemos tenido esta semana. ¿Seríamos tan fuertes como para poder soportarlo? ¿Para que todos lo sepan? ¿O quizás nos temblarían las rodillitas con ganas de esperar afuera? ¿Se imaginan ustedes en ese escenario? Que pasara, ¿cierto?, nuestra vida, nuestros pensamientos ocultos que hemos tenido, aquellas dudas que quizás podrían haber estado, algún deseo, alguna codicia, o simplemente alguna página que no debimos nunca entrar y comienza ahí a exponerse en la pantalla. Yo creo que sería fuerte. Amén. Sería algo no menor a considerar, algo en los que nos, como pasa quizás en los dibujos animados cuando se traga saliva. Hasta aquí llegué, podemos decir. Bueno, en esta época, mis hermanos, estamos lidiando con un engaño muy peligroso, con algo muy peligroso para nuestras vidas, y es que muchas veces nos consideramos a nosotros mismos como buenas personas, como personas que caminan de una manera recta, que viven mirando los errores de los demás, pero pocas veces realmente hacemos una pausa y escudriñamos lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Y es una manera fácil de tomar estas palabras, ¿cierto?, cuando otra persona incurre en algo visual, donde es evidente que comete un error. Pero el Señor, a través de este mensaje que vamos a desarrollar hoy, va mucho más profundo que esto. El acto, en este caso, como estamos hablando de Jesús y el adulterio, no estamos hablando del hecho en sí consumado, biológicamente hablando, geográficamente hablando, para que se entienda, sino lo que pasa acá y lo que pasa aquí. Ese es el inicio, el puntapié inicial de este sermón que me gustaría que pudiéramos ver, ¿ya? Hoy en día, para ser sinceros, estamos lidiando con epidemias silenciosas, quizás con cosas que pasan por alto, pasan desapercibido en el pueblo cristiano.
Muchas veces permitimos que nuestros ojos se queden pegados codiciando algo que no nos pertenece, ¿ya? No simplemente hablando de algo sexual, algo íntimo, sino muchas veces anhelando lo que otros tienen, deseando, oh, ojalá yo tuviera lo que tiene él, oh, ojalá yo pudiera lograr lo que logró él. Y muchas veces eso es codiciar. El Señor nos está hablando acá de la codicia. Muchas veces enfrentamos conflictos, aburrimiento, insatisfacción en nuestros hogares, en nuestros propios matrimonios. Un deseo de insatisfacción, donde nada nos llena, donde nada nos deja en paz, donde nada nos deja tranquilo. Siempre necesitamos algo más. Es que si tú fueras de esta forma, yo estaría tranquilo con eso. Si tú fueras de aquí o si tú fueras acá, ahí ya se pagaría mi justicia, porque siempre nos ponemos nosotros en esa postura. ¿Por qué no puedes ser tú como aquel? ¿Por qué tú no eres como ella? ¿Por qué mi esposo no es así? ¿Por qué mi esposa no es acá? Son quizás pensamientos que están ahí silenciosos, carcomiendo nuestras mentes, corrompiendo, ¿cierto?, nuestro corazón. En lugar de quizás trabajar en amar a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo también, nos escapamos hacia una fantasía, hacia algo imaginatorio, ¿cierto?, en nuestra mente, ante una lujuria mental. No solamente hablando en el tema sexual, una lujuria mental puede ser todo ese tipo de novelas románticas que nos imaginamos en nuestra cabeza, ¿ya? Esa es la tensión que se vive hoy en el monte, mis hermanos. En el Sermón del Monte, Jesucristo saca estas palabras como una metralleta con artillería pesada y comienza a aplicar palabras. La palabra santa de Dios, porque aquí saca la ley moral, el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Amén. Esa es la invitación de hoy, mis hermanos. Más que poder decir, oh, pobre de mí, soy consumido por estas tentaciones. ¿Cómo salgo? ¿Cuáles son los pasos a seguir para yo abandonar todo este tipo de cosas? La invitación hoy es a mirar a Cristo. Cómo Él cumple todas estas expectativas y cómo el poder del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es importante que lo podamos conocer el día de hoy. De modo que dejemos de justificarnos a nosotros mismos. Como decía la alabanza, ¿por qué somos justificados? Por la fe. Justificados, pues, por la fe, no por las obras de la ley. No somos justificados por cumplir estrictamente la ley del Señor. Cristo cumplió la ley del Señor. Eso es lo que vimos también en los sermones anteriores. Él no vino a borrar la ley, a abolirla, vino a cumplirla. Para usted y también para mí. Eso es lo glorioso de este sermón. Veamos el tema contextual primero, ¿ya? ¿Cuál era la ilusión de los fariseos, los que llevaban el control quizás de la moralidad en aquel entonces? Y cómo esto hacía eco hacia el antiguo pacto, ¿ya? Porque estamos hablando del adulterio. Para Israel, si usted mencionaba la palabra adulterio, no era simplemente estar en la cama equivocada, sino continuamente el profeta Oseas, el profeta Jeremías, Ezequiel, hablaban que el pueblo de Israel cometía adulterio con otros dioses. Porque iban en pos de aquellos dioses, deseando lo que tenían las naciones vecinas, anhelando, miren, escuchen bien las palabras, lo que los vecinos tenían y ellos no. Eso es lo que ellos anhelaban. Para los fariseos también, que creían que la pureza exterior y la observancia estricta de la ley era la entrada al reino de los cielos. Su justicia exterior, el lavamiento de manos externo, ¿cierto? Los atuendos que ellos llevaban. Habían reducido el mandamiento, lo habían manipulado, el séptimo mandamiento. En otras palabras, lo habían domesticado. Lo hicieron más fácil, bajaron el estándar. Dice perfectamente, no cometerás adulterio. Yo jamás he estado en la cama de otra mujer. Yo jamás me he metido donde no me han llamado, ¿cierto? Por ende estoy limpio. No tengo problemas yo con eso. Quizás puede haber pensado un fariseo de aquel entonces. Quizás podemos pensar también nosotros hoy. No, es que no es tan grave, ¿cierto?, codiciar a estar realmente donde no tengo que estar.
Pero Jesucristo lo deja claro. ¿Oísteis ustedes que fue dicho? O sea, no es que Dios se estaba equivocando al dar la ley, sino que la interpretación de este mandamiento estaba manipulada. Estaba manipulada a la conveniencia del corazón pecaminoso de aquellos hombres que lucían estos trajes esplendorosos. Esa era la realidad. Ellos dijeron, quizás mientras no estés en la cama de la persona equivocada, estás bien con Dios. Esa era la perspectiva farisea. ¿Ya? En otras palabras, la religión se había vuelto un sistema de méritos. Ellos se enorgullecían de su fidelidad porque obviamente medían con una vara, con la escala más baja posible. Así cualquiera, podríamos decir nosotros. Así cualquiera. Pero Jesucristo, como digo, con estas palabras los deja a todos en la misma situación. Ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que codiciare a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí es donde entra la palabra adulterio. La memoria del pueblo de Israel en aquel tiempo, en el pueblo judío, ¿cierto? En el pueblo de Israel, el concepto de adulterio tenía raíces más oscuras y más profundas. Estaba gritando una inconformidad a lo que Dios da. Y ojo aquí porque muchas veces también nosotros estamos inconformes con lo que tenemos. Que podría tener, ¿cierto?, un auto un poquito más grande, que podría tener un trabajo donde sean menos horas de trabajo y gane un poquito más encima. Queremos quizá no tener que caminar tanto para llegar a la iglesia, no gastar tanta benzina, no sé. Siempre vivimos de inconformidad tras inconformidad, anhelando quizá lo que otros tienen. Siempre estamos codiciando, siempre estamos ahí en esa lucha, porque estamos en una lucha real. Hay una enemistad entre nuestro espíritu y nuestra carne. ¿Qué es lo que llena el espíritu? La palabra del Señor. Por eso que en Cristo tenemos plenitud de gozo. En su palabra, en sus mandamientos hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Por ende, ¿cuál es nuestra necesidad como cristianos hoy? Ninguna. De ninguna cosa tenemos necesidad. Pero lamentablemente dentro de nosotros hay un individuo que anhela las cosas de este mundo, que anhela saciarse con los deleites y placeres momentáneos de la carne. Y es contra esa persona, contra ese individuo, en otras palabras, usted mírese al espejo y diga, contra ti he de luchar hoy día. Contra esa persona que siempre está inconforme, que siempre está luchando porque si tuviera esto, entonces estoy bien. Y esto, como les digo, fuera del tema sexual, de la inmoralidad sexual, va haciendo raíces en nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra mente. Y es algo que no podemos nosotros hacerle vista gorda. Aquí por eso Jesucristo lo entabla de esta manera, porque no hay ninguno que pueda separarse, en este caso, de esta confrontación. Tanto los fariseos, ¿cierto?, con esa pureza externa, tanto como las personas también del pueblo humildes, quizás mirando sus propios fracasos en sus matrimonios, quizás mirando sus tentaciones ocultas que decían, ¿cómo estas personas pueden pararse, levantar las manos santas al Señor y orar en las plazas? ¿Y yo cómo me voy a ir a presentar delante del Señor así? Como llegó quizás la mujer adúltera, allí humillada detrás del Señor, arrodillada a sus pies llorando, porque el Señor le había perdonado su pecado. Quizás esas personas no tenían ninguna esperanza al ver con quién se estaban comparando, con los fariseos. Ese era el choque cultural que estaba en la época. La diversidad o la polarización que había, que existía, que en este caso Jesucristo no dejó a ninguno fuera. No dijo solamente estos fariseos son los culpables, sino también aquellos que están ahí tratando de compararse además con estos fariseos. Ustedes también son parte de esto. Para un judío el adulterio físico era aborrecible, era abominable, era un pecado de muerte. Eso era el adulterio. Pero su propia historia les gritaba que la verdadera raíz del adulterio siempre comenzaba con un corazón idólatra, que buscaba la satisfacción donde Dios ya había dicho que no, ahí no es.
Nosotros queremos buscar nuestra satisfacción conforme a nuestra perspectiva. Pero Dios nos dice que ahí está nuestra satisfacción, en obedecer sus mandamientos. La obediencia es mejor que el sacrificio. Le dijo Samuel a Saúl, ¿cierto? Jehová se complace más en la obediencia que en el sacrificio. Jesús nos muestra que la lujuria no es solo un problema sexual, mis hermanos, es un problema de adoración. Cuando usted y yo nos miramos, ¿cierto?, con alguien que codicia o consumimos quizás contenido ilícito en nuestros teléfonos, o fantaseamos quizás con tener otra vida que otros tienen, estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo el Israel del Antiguo Pacto. Buscando consuelo, validación, aceptación, alegría o alivio. ¿En qué? En dioses extranjeros, no en el Dios verdadero. Comenzamos quizás, como dije en un tiempo, como el salmista Asaf. Casi yo desmayé por haber visto cómo los demás prosperaban, cómo los impíos prosperaban. Yo casi desmayo al tratar de ver y tuve envidia de los arrogantes, dijo él. Tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti. Siempre saco esta palabra porque muestra la reacción de la persona, de su inconformidad. Y él después añade, hasta que entrando en el santuario del Señor comprendí cuál era el fin de ello. Y luego añade, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Por eso parece que son palabras de recital, demandas, como 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros y listo. Pero ¿qué hay de nuestros antojos, nuestros deseos, nuestra inconformidad? Siempre estamos tratando de buscar validación en una foto, que nos den me gusta, en alguien que nos diga, oh, qué bonito te ves hoy día, te levantaste más agraciado hoy día. Siempre estamos buscando validación de otras personas, aceptación. Ni siquiera nos aceptamos nosotros mismos. Pero el Señor, mire, Él nos acepta tal y como somos y nos perdona por nuestras transgresiones. Aún siendo pecadores, Él murió por nuestras transgresiones. Y eso es lo maravilloso de esto. Esto es lo que Jesús toma. En lugar de ir por el camino fácil, Él eleva la mirada de la audiencia hacia un estándar glorioso, hacia su misma persona, la persona perfecta de Cristo. Desarrollemos el primer encabezado de este texto, del versículo 27 al versículo 28 de Mateo 5. El corazón, la insatisfacción y la cirugía. Este es el primer punto del mensaje, ¿ya? Dice el texto, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como decía aquí, Jesús está subiendo al monte, en este caso, como es el Sermón del Monte, una ladera ahí en una colina en Galilea, al igual que subió Moisés en aquel tiempo a recibir la ley de Dios y comunicarla al pueblo, Jesucristo sube al monte no para recibir la ley de Dios, porque la ley de Dios estaba allá, sino para darles a entender a ese pueblo que había acomodado y manipulado la ley, para decir cómo realmente era la ley, dar la interpretación correcta. Yo les digo a ustedes, Cristo, quien es poder y sabiduría de Dios, quien es la palabra encarnada, quien tiene la autoridad, como dice también el texto más adelante, Él habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Él es quien tiene la autoridad. Les dice, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, hablando de lo mismo. Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál sería el juicio para este caso? La muerte. De la misma manera, no hay un castigo diferente. Aquel que adultera es digno de muerte. Es un pecado capital. Es la ley moral de Dios que ha sido violada. Todo el que no permaneciere en las obras de la ley es maldito, dice la Escritura. Maldito a todo aquel que no permanece en las obras de la ley para guardarlas y hacerlas. Así quedamos todos nosotros delante del Señor, malditos.
Jesús toma este texto, ¿cierto? Y nos da a entender que el juicio o la condenación por el adulterio ya no está solo en nuestras manos o con quien realmente tenemos una relación ilícita, sino sobre lo que están fabricando nuestros ojos y nuestra mente. Ahí está radicando el problema, ahí está condenando nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega utilizada ahí es epitumeo, que quiere decir codiciar. Implica un deseo intenso, un anhelo de poseer lo que no te pertenece. Eso significa codiciar. Para profundizar más en esto, históricamente se ha visto que este es un problema de hombres. Muchas veces se predica incluso este texto solamente hacia los hombres. Pero la codicia visual y la pornografía no son una lucha exclusivamente de los hombres. Ojo aquí también las hermanas. Sí, obviamente la industria de estos contenidos ilícitos y todo este tipo de lujurias que desarrollan nuestra vista, nuestros ojos, sí ha afectado a muchos hombres, pero el problema del adulterio del corazón no tiene género. Es tanto para hombres como para mujeres. No mide tampoco edades. No es que unos por ser más jóvenes sean más vulnerables a esto y otros que son ya más adultos, más maduros, se supone que no están en estos problemas. No. El corazón engañoso no mide edades. No mide tiempo en el Evangelio. No mide estas circunstancias. No mide cómo nos veamos nosotros, muy bonitos. Sino mide el corazón y nuestra realidad, nuestra necesidad del Señor, de esa pureza que solamente el Señor da. ¿Cómo codiciaría una mujer? Acá mis hermanas. ¿Cómo podría usted codiciar? Muchas veces no es con una imagen explícita, quizás como lo hacen los hombres en ocasiones, como lo hacemos nosotros, imaginándonos cosas ahí con alguien o abriendo páginas que no nos competen. Pero si una mujer codicia, a través de quizás la comparación, a través de la insatisfacción en nuestro matrimonio. Ocurre cuando miramos el matrimonio de nuestra amiga, ¿cierto? Y empezamos a codiciar. O consumimos esas novelas románticas, que también hoy en día las señoritas, los jóvenes también están consumiendo, imaginándonos un mundo maravilloso, donde viene el héroe, ¿cierto?, romántico y da la vida por su amor, lo entrega todo, ¿cierto? Ojalá fuera aquel mi príncipe azul. Resulta que ya después cuando se casa, se saca el traje de lobo, o sea, de oveja, perdón. Queda como el lobo. Y quizás las hermanas pueden comenzar a hacerse esas preguntas. Ojalá mi esposo fuera así de detallista. ¿Qué le cuesta ser un poquito más detallista? Tan bruto que este. Ojalá, incluso para ya irnos a un ámbito un poquito más espiritual, ojalá mi esposo fuera un poquito más espiritual, como aquel varón del Señor. Y ojo aquí porque no es solamente fuera, muchas veces dentro de la congregación empezamos a sentir esta insatisfacción. ¿Por qué tú no puedes ser como el hermano, tan humilde, tan sumiso, atento? Pero la hermana solamente ve la pantalla, lo que el hermano le muestra. No ve lo que hay ahí en su corazón, las luchas de su hogar, las dificultades de su hogar, las tormentas que tienen que vivir a diario quizás en su hogar. Eso no lo vemos todos. Allí es donde nos involucramos en un adulterio emocional. Y como les digo, allí no hay ni hombre ni mujer, ni varón ni judío ni gentil, nadie. Todos estamos derechitos delante del Señor ahí, esperando simplemente el veredicto de nuestro Señor. Por esta razón, ya sea que podamos ser un hombre consumiendo pornografía, ya sea que seamos una mujer allí inconformista, albergando resentimiento, fantaseando con tener el marido quizás de otra mujer. La raíz es exactamente la misma. Estamos usando a otras personas para poder satisfacer en nuestra mente nuestra idolatría, nuestro antojo, nuestra codicia. Estamos utilizando de la misma forma, adulterando así como dice Jesucristo con aquella mujer en su corazón, codiciándola,
estamos también codiciando otras cosas y fantaseando con esas cosas en nuestro corazón. Jesucristo expone que cada pensamiento oscuro, cada motivación egoísta en nuestro corazón, está demostrando por naturaleza que somos una fábrica de transgresión, una fábrica de inconformidad. Eso realmente es lo que somos. Ese es el nivel de nuestra depravación. Mis hermanos, esto es algo serio. No es que nos falta un poquito para estar listos. No es que nos faltó un detalle que no consideramos. Es una realidad ineludible. Esa es nuestra raíz pecaminosa que arrastramos, ¿cierto?, desde la creación, de la cual Cristo vino a liberarnos. Y Cristo pagó un alto precio por ese perdón, para que esa raíz ya no nos condene, sino que la observemos como una actitud pedagógica para aprender de Cristo, para aprender de su pureza, para aprender de su santidad y podamos ser hijos de nuestro Dios Padre. Segundo, la gravedad de nuestro pecado y la cirugía. Versículos 29 y 30. Este es el versículo que le gusta a la Pascal. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Como dice ahí el Señor Jesucristo, mejor es que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mi hermano, qué palabras tan violentas, qué palabras tan duras en aquel tiempo. Quizás podrían haber dicho, este está loco, este rabí algo le está fallando, le hizo mal el desierto. 40 días allí en el desierto, debe estar cansado el hombre. ¿Cómo se le ocurre decir algo así? Mi hermano, Jesús aquí está usando una hipérbole, una exageración intencional. Eso es lo que está usando acá. Una referencia, ¿cierto?, para dar un énfasis a lo que realmente somos. Piensen ustedes, ¿acaso un ciego, ¿cierto?, alguien que no tenga una mano, ¿será que se libra de codiciar con su mente? No. De hecho, se ha comprobado que aquellos que no tienen quizá un sentido en su cuerpo, tienen más habilitados otros sentidos. Siempre hay algo para poder sentir, para poder codiciar, para poder gustar. Así son nuestros sentidos, así nos creó el Señor. Eso no nos va a librar de nuestra contaminación mental, de la codicia que existe en nuestra mente. Jesucristo no está promoviendo la automutilación física. No va a llegar acá la otra semana con un parche en el ojo. Con la mano ahí quizás con un parche. No podemos llegar así. Lo que Jesús está diciendo, nuestro pecado es tan letal que debes estar dispuesto a tomar decisiones extremas, violentas, radicales, dolorosas quizás, para erradicarlo de tu vida y de tu matrimonio. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No es, ya déjame pensarlo, lo voy a ver dentro de la semana y le confirmo, Señor. Y total, igual con un poquito de esfuerzo, igual puedo pasar. No es como en el colegio esto. Si no damos la cuota completa, si nuestra justicia no fuere mayor a la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Esto nos deja a todos en la misma condición. Aquí viene el principio de la huida. La Escritura nos llama a huir, no a dialogar, no a negociar con el pecado, con estas tentaciones. Hay una observación que hace el pastor John Piper, en algunas ocasiones la he compartido, y nos habla que continuamente en el Nuevo Testamento se habla de resistir, ¿cierto?, de luchar contra el pecado, como dice también el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Pero el Nuevo Testamento hace otra cosa muy distinta con los pecados de la lujuria, con los pecados de la mente y el deseo sexual. Él no nos manda a resistir, nos manda a huir. Cuando se trata de la lujuria, la fornicación o el adulterio mental, la Biblia nos dice que no nos quedemos a pelear. No nos dice que estemos ahí batallando, luchando contra eso,
La orden bíblica es que seamos nosotros ahora los que salgan huyendo, no el diablo. Y cuidado aquí con los que, no, si yo aguanto, si yo ya estoy experimentado en quebranto. No, experimentado en toda tentación, así que puedo pasearme por el mall como yo quiera. Puedo estar ahí en la playa sin ningún problema. Mi mente va a estar pura y santa, sin mácula. No, no podemos dárnoslas del fuerte, del campeón. Cuidado, ahí es donde más fuerte caemos. Donde decimos, yo pensé que ya estas cosas a mí ya no me afectaban. Ya era libre de esto. No, ahí el Señor nos muestra nuestra verdadera incapacidad, que dependemos absolutamente de su gracia y su misericordia para permanecer firmes. Y de su Espíritu Santo que continuamente esté limpiándonos, guardándonos de la tentación para poder perseverar en esta fe. Allí dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, huid de la fornicación. Más tarde le dice a su discípulo más joven, Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Los manda a huir, no a resistir, no a pelear, no a combatir. En este caso, la amputación sería escapar. No podemos ser diplomáticos con el pecado, no podemos dialogar con la tentación, ni coquetear con la codicia creyendo que somos fuertes para poder vencerla o controlarlo. ¿Recuerdan a José en el Antiguo Testamento? Cuando él está sirviendo en la casa de Potifar, ¿cierto? ¿Usted se imagina ahí a José cuando llega la esposa de Potifar, doblando su rodilla y reprendiendo el espíritu de lujuria? Te reprendo, mujer. No, José, conociendo quizás su condición humana de hombre, él, patitas para que las quiero, salió huyendo. ¿Por qué? Porque el temor al Señor era mucho mayor. Porque él amaba a su Dios y quería permanecer fiel a Él. Esa es la respuesta que deberíamos tener nosotros ante el pecado y la tentación de la lujuria. Huir desesperadamente. ¿Usted cree que a José esto no le costó? Le costó y mucho. Ser arrojado a la cárcel, ser culpable delante de un pecado que él no había cometido, ser quizás menospreciado. Todo lo que ya había conseguido ahí después de haber sido esclavo, estaba yéndole súper bien. ¿Qué le costaba haberle hecho caso a la señora ahí, calladitos nomás los dos y listo, sigamos adelante? Nadie va a saber. No, mi hermano. Es preferible amputar un miembro de nuestro cuerpo que todo nuestro cuerpo sea hallado en el infierno. El peligro de la muerte es inminente. Y esto, como digo acá, de poder tomar esta decisión radical y violenta sobre nuestros pecados y tentaciones, es algo serio. ¿Qué pasa en el trabajo, mis hermanos, cuando hay una situación un poco más incómoda, cuando ya se pasan ciertos límites en nuestras relaciones laborales, donde hay un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, que ya no está siendo una relación inocente, donde hay más cercanía, donde hay quizá una persona que me escucha, que entiende cómo me siento, que está siempre para escucharme, que me hace reír? Empezamos ¿a qué? A fantasear, a imaginarnos, ¿cierto? ¿Y por qué allá en la casa no pasa lo mismo? No tengo esa misma recepción. Llego al trabajo todas las mañanas, me preguntan cómo estoy, cómo me fue en mi casa, cómo están mis niños, todas esas cosas. Pero después llego a la casa y es una bomba. A la hora que venís llegando, no dejé las cosas ahí botadas. No sé, imagínense esta situación. ¿Se imaginan si nuestro amor o el amor de Cristo dependiera de las situaciones? Hace rato estaríamos ahí retorciéndonos quizás en nuestra condenación. Pero gracias al Señor que su amor no es subjetivo como el nuestro. Si tú me amas, ya entonces yo te amo. Si tú me tratas de esta manera, entonces yo te trato bien. Si tú cumples estos requisitos que son tus deberes como esposa, entonces yo te voy a amar. Como Cristo ama a la iglesia, no. Lo que está dando a entender el texto, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
A pesar de que la iglesia es infiel con el Señor, Él permanece fiel para con su iglesia. A pesar de que el pueblo de Israel fue infiel y persiguió otros dioses, Dios permaneció fiel a su pueblo, al pacto que Él había hecho. Si esa relación inocente en el trabajo nos está robando el corazón y nos lleva a un adulterio emocional, ojalá que pase por el adulterio emocional, pero ahí nos manda el Señor a cortarla, a amputar esa relación. Y eso nos puede costar nuestra reputación. Oh, que eres cobarde, oh, que eres cartucho, no sé, las palabras que se ocupan hoy día ya no me acuerdo mucho, pero puede costarnos bastante. Es una decisión difícil. Si esas series de Netflix o esas series románticas donde nos están pintando una fantasía irreal, expectativas que no satisfacen quizás nuestro estándar cotidiano, donde empezamos a comparar y chuta la vida que estamos viviendo, ¿qué le cuesta ser un poquito más como aquel personaje? Ya no me acuerdo de ninguno de las novelas, pero como Juan de Dios. Empezamos a crear expectativas irreales que hacen despreciar a nuestro cónyuge, a mirarlo en menos. Son situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esas series, con esas novelas? Tirarlas a la basura. ¿Usted cree que a su carne le va a gustar esto? ¿Va a estar cantando feliz, gozosa, porque dejó de una serie que le gustaba a usted, que tenía quizás contenido que no era apropiado, pero usted se sentía bien viéndola? No, a la carne no le va a gustar para nada. No le va a gustar. Es algo doloroso. Es como si nos estuviesen amputando realmente un miembro. Literalmente el Señor Jesucristo está dando a entender esto. Si nuestro teléfono, mis hermanos varones, jóvenes, es ocasión de caer, no lo expongamos a usarlo en privado. No nos expongamos a aplicar ahí el modo incógnito en nuestros teléfonos celulares. Es algo serio, muy serio. Si bien es cierto, hoy en día tenemos la gracia del Señor Jesucristo, Él nos perdona, pero muchas veces nos pasamos de la raya. Usamos esto como un salvoconducto. Así total, después oro al Señor y quedo listo. No, no es así. Tomemos con seriedad el pecado. De la manera que si hay que amputar algo, si hay que extirpar algo, no, saquémoslo inmediatamente. Muchas veces por vergüenza quizás nuestro cónyuge no tiene idea de cuáles son nuestras tentaciones, porque no queremos mostrar debilidad. Uy, ¿qué va a decir mi esposa si le cuento? Estuve ahí hurgueteando en otras páginas indebidas. Pero ¿de qué manera su esposa podría ayudarlo a usted a controlar estas situaciones? ¿Va a salir o va a quedar solo en la casa? Ya, préstame el teléfono para acá. No sé, alguna idea que el Señor le pueda ayudar a hacerlo. Sabemos que no es necesario quizá un teléfono para tener circunstancias en las que empecemos a codiciar otras cosas. Simplemente un medio. Pero ¿por qué seguir añadiendo esa carga? Como digo aquí, lo peor es sentirnos fuertes en nuestras capacidades. Lo peor es decir, Señor, ya estoy listo, estas cosas a mí ya no me afectan. Eso es lo peor. Pero si cada día vamos al Señor de rodillas y le decimos, Señor, mira mi condición, soy débil. Por eso necesito pedir a tu Espíritu que me ayude en mis debilidades. De otra manera, ¿para qué oramos? Si somos poderosos, si somos fuertes, si no tenemos necesidad, ¿para qué es la oración? ¿Por qué los apóstoles nos dicen continuamente, no dejen de orar? Orad en todo tiempo. Siempre manténganse velando, orando, atentos. Es una advertencia, mis hermanos. ¿Por qué Él dice que es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno? Porque Jesucristo no barre esos pecaditos que se pasan ahí por abajo, no los esconde debajo de la alfombra. Este versículo está diseñado para destruir hasta el último gramo de orgullo de nuestra capacidad humana. Nuestra capacidad humana es una fábrica continua de orgullo, de méritos. Aunque muchas veces digamos, no, si no es por mérito, es por la gracia del Señor.
Siempre nos subimos ahí, nosotros tenemos algo de más estima del que debemos tener. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo es impulsándonos, arrastrándonos, como mostrándonos así con la cara nuestra capacidad y nuestra necesidad de Él. Reconocer que no somos capaces por nosotros mismos. Advirtiéndonos que la ley del Señor es perpetua y está hoy día también sobre nuestros hombros. Advirtiéndonos que jugar con la codicia, creer que podemos manejarla, es jugar con el borde mismo del infierno. Mis hermanos, esto es algo que grandes hombres del Señor, como algunos les gusta llamarlo de esta forma, también enfrentaron. Podemos ver la historia de David, un hombre conforme al corazón del Señor, un hombre que no le hacía falta nada en esta tierra, un hombre que lo tenía todo, pero aún así codició en su corazón lo que no le pertenecía. Y esto nos muestra la realidad del pecado y las consecuencias del pecado. Si bien es cierto, él se arrepiente de su pecado, el profeta le declara que el Señor le perdona, pero hay una consecuencia. Y esa consecuencia no se iba a apartar jamás de la vida de David. Toda la vida iba a tener que enfrentar las consecuencias de su desobediencia ante el Señor. Y aquí es donde entra, mis hermanos, el Espíritu Santo. Él nos da el poder para huir. Continuamente el mundo nos dice que para cambiar necesitamos más fuerza de voluntad, necesitamos ponerle más empeño. La religión nos va a decir que necesitamos más disciplina. No, te hace falta ir más a la iglesia, te hace falta más las disciplinas espirituales para que puedas vencer. Pero el Evangelio nos está mostrando nuestra condición y lo que necesitamos realmente. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Si bien es cierto, sabemos que el Evangelio cuando llega a nuestras vidas no solo nos pone en la condición de hijos, estando en paz con el Señor, sino que también hace algo dentro de nuestro corazón. Hace un cambio allí. Nos extirpa ese corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne, sensible a su voz. Y este es el motor que nos impulsa a huir, lo que nos da la capacidad de huir. En el Antiguo Pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra. En el Nuevo Pacto dice que escribirá estas leyes en nuestros corazones. Las pondrá ahí en nuestra mente para que andemos en sus estatutos. Antes quizás a nosotros nos decían, no codicies, no mires a esa mujer porque es malo. Pero siempre estaba el deseo de hacerlo. No podíamos librarnos. Porque el deseo nos controlaba. Éramos esclavos a nuestra voluntad. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, pone un nuevo corazón, Él cambia el deseo. Eso es lo maravilloso, ese es el milagro que Dios produce en nosotros. Lo que antes parecía apetitoso, deleitoso, hoy en día ya no es deleitoso. Miserable de mí, ¿quién me librará ahora de este cuerpo de muerte? Porque realmente lo que yo quiero hacer, o sea, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora detesto el pecado, detesto caer, detesto tener que estar ahí batallando. Si abro esa página, si no la abro, si me comparo con aquel matrimonio, si no me comparo con aquel matrimonio. Si veo esta serie, si no la veo, hoy día tengo que estar ahí batallando. Antes lo hacía, no importa. Hoy en día, si está esto en su corazón, es porque el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Y cada vez más va a ser más insistente. Y cada vez más usted no se va a sentir más digno, más justo. Cada vez más se va a sentir más miserable y necesitado de la gracia y la misericordia del Señor. Eso es lo que nos lleva al Evangelio y lo que realmente necesitamos. No fuimos salvados simplemente para quedarnos así. Fuimos salvados para poder santificarnos, para poder caminar en esa ley, para poder huir de la tentación, para ser puros de corazón, para poder poner límites radicales en nuestra vida. Aunque digan, hoy que son extremistas estos, hoy, pero ¿cómo no te dejan venir aquí a la junta del trabajo? Y va a ser un ratito, ¿no? Todas esas cosas, mis hermanos, son bombas, son bichos, son pensamientos que ponen ahí para hacernos codiciar otras cosas, para cometer un adulterio emocional.
A pesar de tener ese corazón nuevo, mis hermanos, la realidad es que el pecado aún permanece ahí, aún queda pecado remanente. Habrá días donde la codicia nos asalte y vamos a tropezar. Habrá días donde no estemos quizás tan bien y empecemos a anhelar lo que otros tienen. Pero la diferencia es que ahora esa ley ya no nos está condenando. Hoy día los que estamos en Cristo, esa ley viene a ser una guía paterna. Cuando el ciudadano del reino cae, no se esconde como lo hizo Adán, tratando de taparse con su propia justicia, tratando de hacer buenas obras para compensar el pecado cometido. No, nos vamos a terminar cansando, destrozando a nosotros mismos, teniendo quizá una mochila de religión encima, pensando que esto es terrible. ¿Quién lo puede soportar? El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos impulsa a correr de regreso a la cruz, sabiendo que allí encontramos a nuestro abogado Jesucristo el justo. Él es nuestra esperanza en medio de la tentación. ¿Cuál es la reflexión que podemos sacar de esto? Al ver todas estas situaciones, todas estas quizás ejemplos prácticos que podemos dar hoy día con la ayuda del Señor, no es decir, esto me faltaba, necesitaba esto nomás y estoy listo. Lo que realmente necesitamos es correr a un sustituto. Mi hermano, no hay nada mejor que saber que hay alguien que puede hacer la pega por ti mismo. Que lo que tú tenías que hacer, lo hizo alguien más. Eso es el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Lo que era imposible para la carne, es posible para Dios. Eso es maravilloso. Cristo dijo que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla por usted y por mí. Jesucristo tuvo la mente que nunca pecó. 33 años bajo la ley para cumplir lo que los teólogos llamaban su obediencia activa, como lo comentamos en otra ocasión. Donde usted y yo fracasamos a diario en nuestra mente y en nuestra imaginación, Cristo triunfó en absoluta e intachable sumisión al Padre. Él no anheló otras cosas, no deseó cosas de este mundo. Quizás no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. No se dejó influenciar por estas cosas. No para él ser más justo ni nada de esas cosas, sino porque tenía que cumplir la voluntad del Padre, por amor a usted y por amor a mí. Y en la obediencia pasiva que también se ve en Cristo en su muerte, vemos la amputación por excelencia. Como la ley no solamente exige obediencia, sino también exige un castigo para el transgresor, ahí estábamos nosotros en la fila, esperando nuestro juicio, nuestro veredicto. Pero al Cristo imputar, ¿cierto?, esa justicia a nosotros, vemos cómo Él es quien tiene que ser amputado. Tiene que ser flagelado, tiene que ser cortado allí, tiene que ser mutilado quizás por nuestras transgresiones. Molido, dice la Escritura, por nuestros pecados. El único hombre que jamás faltó a la ley de Dios, que nunca cometió un pecado, se hizo maldición y recibió la ira del Señor. Él fue desnudado y avergonzado públicamente a causa de nuestra lujuria y nuestra suciedad mental. Aún de esa suciedad mental secreta que nadie conoce. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, cuando el Padre hoy día nos mira, debemos saltar de gracia, saltar de la misericordia del Señor. Porque Él no nos está mirando nuestros vasos, ¿cierto?, sucios, nuestros pensamientos tenebrosos que tenemos ahí, sino que mira las vestiduras de Jesucristo. Unas vestiduras limpias, sin manchas, sin arrugas. Y esa es la iglesia que Él viene a buscar a su amada, sin mancha ni arruga. Hemos visto, mis hermanos, para concluir, cómo esto afectó a dos grupos de personas de distinta índole. Personas que creían que su religiosidad, su esfuerzo exterior, los justificaban delante de Dios, y personas con una realidad quizás similar a la nuestra, con dificultades matrimoniales, con conflictos matrimoniales, con insatisfacciones, y muchas veces luchamos con esas insatisfacciones. Pero el Señor habla a todo tipo de personas y nos hace un llamado hoy día a todos nosotros.
que no somos personas suficientemente buenas. No hay nada que podamos hacer nosotros para agradar al Señor. Nuestra justicia no alcanza para cumplir la cuota. Y eso nos deja en una posición de necesidad, de absoluta dependencia del Señor. Si estamos quizá hoy día cansados, mis hermanos, porque hay muchos que también nos cansamos de esforzarnos por conseguir aceptación en el Señor, esforzándonos para que ya esos pensamientos no estén más allí, y nos hemos llegado al punto de agotar mentalmente, físicamente, se da a entender, quizás se manifiesta incluso en nuestra salud física. ¿Cuánto es lo que nos esforzamos por limpiar nuestra mente? Dejemos de hacer eso y miremos al Rey que cumplió la ley por nosotros. Lo que tenemos que hacer, lo que tenéis que hacer, lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es arrepentirnos simplemente. Arrepentirnos de nuestros pecados morales y nuestra lujuria, pero también arrepentirnos de nuestra propia confianza, de pretender tener el control y poner nuestra fe únicamente en la justicia perfecta de Cristo. Correr hacia Él como un pecador destrozado, sin esperanza en nosotros mismos. Cuando nosotros perdemos nuestra esperanza en las cosas terrenales, por instinto natural vamos a buscar la esperanza en algo que está más arriba, en algo sobrenatural. Cuando ya lo natural no basta, los ojos del hombre se van a lo sobrenatural. Así que esto es lo que nos invita hoy día el mensaje de hoy. Veamos realmente nuestra condición natural y vamos a ver nuestra incapacidad y vamos a arrepentirnos de esa mirada que ponemos rápida, ¿cierto?, en nuestro mundo, para enfocarnos en la mirada en lo alto, en nuestro soberano Salvador. Para también darles una cuota de esperanza, esta semana quizás vamos a enfrentar tentaciones, vamos a tener que padecer, vamos a tener que ser bombardeados quizás por imágenes, por frustraciones, por oportunidades que nos faltan para codiciar. Muchas veces vienen a refregarnos a la cara otras cosas. Siempre hay oportunidades para codiciar. Pero cuando eso pase, recordemos esas palabras. Mejor es entrar, ¿cierto?, al reino sin un brazo, sin un ojo, que todo nuestro cuerpo sea hallado en el infierno. Y esto no es una amenaza. No es que usted hoy día ya se vaya de aquí obedeciendo para no ir al infierno, no. Sino como hijos obedientes para agradar a su Padre que ya compró nuestra salvación, obedecer por amor, no por temor a un castigo. No obedecer porque nos van a pegar los papás, no. Obedecer porque queremos agradar al corazón de nuestro Papá. No contristar al Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo despierte en nosotros un afecto profundo por los mandamientos del Señor. Ya no obedecemos para salvarnos, obedecemos porque hemos sido salvados. Que no se nos olvide eso. Caminemos, mis hermanos, esta mañana y esta semana en la santidad, en la belleza de la santidad, amando a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, estando satisfechos con esto, no porque su esposa pueda cumplir su estándar, puede darnos lo que nosotros necesitamos, sino porque el mandato es ese. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y las mujeres también. No busquen allí novelas románticas, fantasías emocionales para llenar aquella insatisfacción, ese estándar que se tiene muchas veces, sino descansen únicamente en la obra de Cristo y esperando esa satisfacción que solamente podemos encontrar en el Señor. Aunque nuestro marido haga todo lo que nosotros necesitamos, jamás vamos a encontrar satisfacción y placer en eso. O va a ser un placer momentáneo. ¿De qué le sirve a mi esposa yo amarla con todo mi esfuerzo humano? No le va a alcanzar. No va a ser suficiente. Necesito amarla con ese amor que solamente proviene del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita el corazón caído, el corazón quebrantado. Necesita ser llenado del Espíritu Santo de Dios. Ver el Evangelio cada día en nuestras vidas. Y todo lo demás fluye, brota. Amén. Amén. Póngase en pie, mi hermano.
No era mi deseo quizás ser tan directo con estas cosas, pero estaba ahí en la lista, había que pasar por aquí. Créame que me hizo transpirar bastante este mensaje en la semana. Sobre todo como no había luz, hubo más tiempo para meditar en estas cosas. Y nos muestra simplemente cuán necesitados somos de nuestro Señor. Cómo nace esto por gracia y cómo también por gracia nos sostiene. Amén. Así que demos gracias al Señor por este mensaje. Que el Espíritu Santo sea el que hable en nuestros corazones. No la influencia de un hombre o no la influencia de un personaje que esté acá predicando, sino que sean sus benditas palabras las que conformen nuestro corazón. Amado Dios, te agradecemos, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es limpia, Señor, es pura, Señor. Tus mandamientos, Señor, son puros, Señor. Alumbran nuestro corazón, limpian nuestros ojos, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, Señor. Disipa toda oscuridad, Señor, tu palabra, porque es la lumbrera que necesitamos a diario, Señor, para ver nuestra condición, nuestra suciedad, Padre, no para castigarnos, Señor, no para hacernos las víctimas, Señor, sino para correr desesperadamente a ti, Señor, para rogar por nuestras almas, Señor, para rogar, Señor, para que tú nos sostengas, Señor, y nos ayudes, Señor, a poder huir de toda tentación, a huir de la fornicación, a huir del inconformismo, Señor, de la fantasía que muchas veces existe en nuestras mentes, Señor. Quizá alguno pueda decir, no, a mí este mensaje no me afecta o esto no era para mí, Señor, pero tú pones allí, Señor, en balanza a todos los corazones, Señor. Tú pesas la mente y el corazón, Padre, y delante de ti, Señor, estamos desnudos. No hay justicia, Señor, que nos pueda librar de tu justicia, Padre. No hay estándar humano, Señor, que sea capaz de complacer tu justicia, Padre, y tu santidad, Señor. Aún el profeta, Señor Isaías, dijo, miserable de mí, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos, Señor. Pero tu gracia y tu verdad, Señor, son para siempre. Nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor, y nos ayudan en nuestras debilidades, Señor. Nos sostiene, Señor, en nuestras tormentas y en nuestras desilusiones, Padre, también nos sostiene. Nos dan esperanza, Señor, de que un día tú llevarás y enjugarás toda lágrima, Señor. Todo fracaso que quizás cometimos aquí, Señor, tú allí, Padre Santo, lo eliminarás por completo, Señor, y recibiremos, Señor, un cuerpo incorruptible, Señor. Que ya no se sacie de estas cosas temporales, Señor, que no se sacie, Señor, de lo corruptible, Señor, sino que se llene con lo incorruptible, Señor. Con tu palabra, con tu justicia, con tu santidad, Señor. Cuando contemplemos, Señor, a Cristo cara a cara. Gracias, bendito Dios, por este mensaje. Quédate, Padre Santo, en nuestros corazones para meditar en estas palabras, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.